Tendría que empezar dándoos la bienvenida, pero yo creo que es al revés. O sea, empezamos agradeciéndoos que nos recibáis en Reinosa. Venimos algunos desde Zaragoza, de donde está pues, la sede central de la Confederación Hidrográfica, ¿no? Estamos celebrando el centenario de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que surgió en 1926 y no nos llamábamos así, nos llamamos Confederación Hidrográfica Sindical del Ebro. Después nos cambiaron el nombre en la Segunda República y nos pasamos a llamar Mancomunidad Hidrográfica del Ebro, y después ya pasamos a ser la Confederación Hidrográfica del Ebro tal como somos ahora. En el año 85 tuvimos una ley nueva ya con la democracia y hubo propuestas de cambiarnos el nombre, pero alguien dijo: un organismo que funciona tan bien y con tanta tradición y tal, ¿para qué vamos a cambiarle el nombre? Y nos mantuvimos, ¿no? Incluso en el año 2000, que es cuando Europa hace una legislación importante para homogeneizar las políticas del agua en toda Europa, también podríamos habernos cambiado de nombre, nos podrían haber llamado Agencia del Agua o algo así, pero seguimos siendo Confederación Hidrográfica del Ebro. Por lo tanto, somos un organismo que más o menos hemos mantenido el nombre, pero hemos ido cambiando las funciones, ¿no? Al principio, luego nos hablarán muy bien del origen de la Confederación, pues principalmente España era un país con hambre, era un país en el que había, pues, digamos, un poco subdesarrollado, podríamos decir, en aquel momento. Digamos que había muchas posibilidades de desarrollarse y el tema del agua era fundamental, ¿no? Y surge la Confederación con la idea de hacer obras, ¿no? De hacer obras que permitieran aprovechar el agua. El agua era un recurso importantísimo, tanto para el abastecimiento, para las industrias, para la agricultura, para producir energía eléctrica. Después de haber construido las principales obras, la Confederación sobre todo se dedicó a la gestión. Nos dedicamos a gestionar, mientras se iban terminando algunas obras, sobre todo las grandes zonas regables del centro del Valle del Ebro, pues nos dedicamos sobre todo a la gestión. Después ya, con la democracia, con la ley de aguas, empezó a haber algo que hasta entonces no había habido mucho, sobre todo en las décadas anteriores, que es participación. Se empezó a dar participación al público, a los usuarios, a las comunidades autónomas que se crearon con la democracia, y empezamos a ser un organismo, pues ya, por ejemplo, hoy ha habido Consejo del Agua, pues ahí estaban 90 personas representando a diferentes usuarios y administraciones. Empezamos a ser, pues eso, pues como toda la sociedad española, un organismo democrático, ¿no? Y luego, a partir del año 2000, con la Directiva Europea, empezamos a ser un organismo que empezó a velar ya cada vez más por el medio ambiente y por el cuidado de los ríos e incluso de los embalses, ¿no? Que son obras artificiales, pero también tienen su importancia medioambiental. Estamos hoy en Reinosa porque decidimos que la exposición itinerante que está abajo y que espero que hayáis visto todos, pues tenía que empezar por donde nace el Ebro, ¿no? En Reinosa. Continuaremos así por 8 sedes hasta terminar en Tortosa dentro de un año. Vamos a pasar, desde aquí nos iremos a Miranda, luego de Miranda a Logroño, de Logroño a Vitoria, Pamplona, Huesca, Lérida y Tortosa. Además habrá una exposición central en Zaragoza que durará 4 meses, estará octubre, noviembre, diciembre de este año y enero del siguiente. Y dentro de estas exposiciones, que están más o menos un mes o un mes y medio en cada sitio, hemos querido hacer unos encuentros, le llamamos los encuentros del centenario, y hoy estamos celebrando el primero. Lo que queremos es, pues, traer temas que os interesen a la gente del lugar y también que haya una cierta interacción. Es decir, que los dos conferenciantes que ahora os voy a presentar, pues van a hablar 1 hora más o menos, media hora cada uno, y luego pues podréis preguntar y puede haber diálogo. En total, yo creo que si llegamos a las 2 horas y no nos pasamos de ahí, pues yo creo que podría ser lo adecuado. Entonces eso, hablarán media hora, luego se les podrá hacer alguna pregunta en relación con lo que han hablado y luego pues nos quedará al final pues como unos 20 minutos o media hora para lo que queráis hablar. Y os presento a los dos conferenciantes que hemos traído, a los cuales agradecemos el que hayan venido. Por un lado tenemos a Rogelio Galván Plaza, que viene de la Confederación. Rogelio Galván es ingeniero técnico de obras públicas y además es licenciado en Historia. Es una
una amalgama de formación que realmente es curiosa en la Confederación. Trabaja en la Confederación desde el año 98 y es el jefe del Servicio de Estudios Económicos y Sociales de la Oficina de Planificación Hidrológica, es decir, de aquellos que se dedican a pensar un poco en el futuro y elaborar los planes de cuenca, que cada 6 años pues, se elabora un plan y en el cual se recoge pues, todo lo que como sociedad queremos ir haciendo, ¿no? En su faceta de ingeniero pues ha dirigido muchísimos estudios en todos estos casi ya cerca de 30 años, pero yo querría destacar ahora el tema de la investigación histórica, que es algo, no es algo tan típico en la Confederación, ¿no? Él es un experto en inundaciones históricas, ha escrito artículos sobre... porque uno de los problemas de las inundaciones es que se pierde la memoria, nos olvidamos enseguida. Una generación a la siguiente prácticamente ya no le cuenta lo que pasó, ¿no? Y él ha hecho varios trabajos. A mí me gustó mucho los trabajos que hizo de la laguna de Gallocanta, ahí entre Teruel y Zaragoza, que es una laguna que durante varios siglos se intentó desecar y nunca se pudo desecar. Y bueno, ahí mirando en el archivo histórico, en fin, bueno, descubrió cosas increíbles. También es un experto en los orígenes de la Confederación, en documentos antiguos, incluso de antes de la Confederación, antes de que existiera. Por ejemplo, pues a mí me gusta destacar una edición que se pudo hacer de un antiguo documento escrito por Antonio de Mesa en 1865, donde están los primeros aforos que se hicieron en la cuenca del Ebro, las primeras medidas de caudal, ¿no? O también, todavía remontándose más atrás, pues todo lo que tiene que ver con el Canal Imperial de Aragón, que es de 1770, 1780, pero de la acequia que había antes, que se llamaba la acequia imperial. Bueno, es un gozo, una suerte tener en la Confederación a alguien con esta formación y con estas iniciativas. Y él nos va a hablar del nacimiento de la Confederación como organismo y también de la construcción del embalse del Ebro, que tiene mucho que ver, porque fue la primera obra, digamos, emblemática de las que se hicieron. Y luego, después hablará Agustín Monteoliva Herreras, que este es de aquí, de la zona. Agustín es licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y también es doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Cantabria. Es cofundador y director de la empresa Ecohidros, que tiene su sede aquí cerquita, ¿no? en Santander, y también de otra empresa que ha creado más recientemente que se llama Envisad, que se dedica a temas más tecnológicos, porque Ecohidros sobre todo lleva tema de estudios de ecosistemas acuáticos. Él ha colaborado con muchos grupos de investigación punteros, ha participado y gestionado más de 200 proyectos técnicos, algunos I+D, de estos I+D+I que se dicen ahora, y para nosotros nos ayuda mucho, algunos trabajos le encargamos ahí en la Confederación, en todo lo que tiene que ver con la eutrofización. La eutrofización, luego os va a hablar de la eutrofización, es el problema que hay cuando una masa de agua empieza a tener demasiados nutrientes, y entonces empieza a ponerse verde. Quizá el ejemplo más famoso que tenemos en España es el Mar Menor, que le llaman la sopa verde. Bueno, pues de eso nos va a hablar. Quizá no en ese grado, en esos extremos, pero en qué problemas podemos tener aquí en el embalse del Ebro. También para la Confederación ha hecho trabajos para determinar la población de peces que hay en un embalse, con técnicas electroacústicas. Es una tecnología muy novedosa, que es, por así decirlo, como la que utilizan algunos para pescar, ¿no? El ver dónde están los peces, pero mucho más avanzado porque se acaba sabiendo el censo de peces que hay en un embalse, la talla de esos peces, en fin, algo que es muy importante sobre todo para situaciones a veces complicadas, como cuando hay una sequía importante y los embalses van bajando de nivel, y como haya una población de peces importante, ¿qué hacemos? Esto lo hemos vivido en el año 2023 en la Confederación y él nos ha ayudado bastante. Bueno, también nos va a hablar de cosas más tecnológicas. Le hemos pedido que para todos los públicos, también sobre especies exóticas, sobre dispositivos para controlar y medir muchos de estos parámetros, y se va a centrar en el embalse del Ebro, en cómo está desde el punto de vista ecológico y también un poco qué podríamos hacer, ¿no? Para que esté lo mejor posible. Bueno, pues tenéis media horita. Rogelio, te pongo... Hay que ponerse aquí en medio porque nos están grabando, que sepáis que luego nos están grabando y
Lo colgaremos luego todo en la web de la Confederación, en la web del Centenario, y allí, si alguien queda muy impactado de esta sesión y quiere enseñársela a cualquiera, pues allí estará colgada en unos días, ¿no? Supongo. Pues muchas gracias, Javier, por esta excesiva presentación, esta exagerada y benévola presentación. Y vamos allá, voy a ver si veo aquí ¿dónde está? ¿Está en el escritorio? Sí. Aquí, ya está. Vale, ahora... Muy bien. Estamos. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí. Lo digo por esa luz. ¿Se podría quitar esta luz? Bueno, como van a ser más claras, se verán. Sí. Bien, la presentación que voy a hacer la he organizado en dos partes. Una parte que me voy a centrar más en el nacimiento de la Confederación, aunque también vinculándolo a ciertos aspectos del embalse del Ebro, y luego ya propiamente la historia de la construcción, de la génesis y de la construcción del embalse del Ebro. Para el nacimiento voy a centrarme en 4 aspectos principales para su nacimiento, esos elementos esenciales que hicieron que surgiera y que también perviven un poco en lo que somos ahora. Y el primero es la cuenca hidrográfica. Desde aquí, desde el nacimiento donde estamos hasta el delta del Ebro, esos 85.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del Ebro, donde toda gota de lluvia que cae, si no se evapora o se consume antes, acaba al final en el mar Mediterráneo. Esa primera sensación de tener ahí una cuenca, de lo que es una cuenca hidrográfica, quizá la podemos encontrar en este documento del que Javier ya ha introducido, ese informe de Antonio de Mesa de 1865. Ahí estamos viendo ese primer plano de la cuenca del Ebro del que tenemos constancia, donde este ingeniero fue por toda la cuenca, empezando por aquí, por la cabecera, fue midiendo esos caudales de agua que había en todos los afluentes, fue en verano, a lomos de caballería, por toda la cuenca, y fue en verano especialmente porque quería saber los caudales que había cuando menos agua hay, los caudales de estiaje, los caudales de verano, los caudales que podían ser aprovechados para el regadío, que es cuando necesita el agua y cuando más escasea. En aquella época el Estado español era centralizado, pero se organizaba administrativamente por provincias, con gobernadores civiles que dirigían toda la administración en esa provincia. Pero ya en esos momentos, vinculado con lo que os acabo de contar, pues empieza a pensar que esto del agua requiere otro tipo de organización, porque el agua no atiende a fronteras administrativas. El agua que se toma en una provincia, pues luego en la otra provincia pues ya no está. O la avenida que viene de aguas arriba te llega hacia aguas abajo, y dependiendo de lo que hagas, pues tiene efectos o no tiene efectos. Son momentos en que se plantean también pues los primeros avisos de crecidas poniendo escalas en los puentes y con avisos telegráficos. Bueno, y en esta época se empieza a tomar conciencia de esa cuenca, de la cuenca hidrográfica. Se crea ya la División Hidrológica del Ebro en 1865, que luego tomarán otros nombres, División de Trabajos Hidráulicos o División Hidráulica del Ebro, que de alguna forma son los precedentes de lo que es la Confederación Hidrográfica del Ebro. No eran todavía lo que es la Confederación, por supuesto, eran más bien servicios de estudios, pero que ya, de medición, de aforo, de proyectar, pero que ya eran como un pequeño germen que ahí estaban de toma de conciencia de esa unidad de la cuenca. Y Manuel Lorenzo Pardo, que es el proyectista y el gran impulsor del embalse del Ebro y al mismo tiempo el gran artífice y primer director de la Confederación del Ebro, pues es uno de los primeros sitios donde empezó a trabajar. No fue el primero, pero sí donde más desarrolló su labor profesional antes de ser el director de la Confederación. Y ahí en la División Hidráulica es donde
ahí les estoy mostrando la caja del proyecto del Pantano del Ebro. No lo leerán, pero pone en la cartela ese medallón que tiene, ese gran cofre con los 18 o 16 tomos, pues pone División Hidráulica del Ebro, Proyecto del Pantano del Ebro, y luego cita al ingeniero don Manuel Lorenzo Pardo, año 1916. Y que está ahí en la sede de la Confederación en Zaragoza, en un lugar de honor. Pues este es uno de estos grandes elementos necesarios para que surgiera la Confederación, esta toma de conciencia de la cuenca hidrográfica como comunidad para la gestión. Otro gran elemento para este nacimiento es un movimiento intelectual y político que se llamó regeneracionismo y que surgió a finales del siglo XIX. Es un movimiento que de alguna forma toma conciencia del atraso de España respecto a otros países europeos, y ahí les pongo unas cifras calculadas de la renta per cápita en 1900 respecto a otros grandes países europeos, que quizá si no la leen bien respecto a Italia pues es comparable, pero respecto a Gran Bretaña, Francia o Alemania pues está muy por debajo. Es esa situación un poco de atraso que perciben. Es una situación que sobre todo se percibe con más nitidez en 1898, que es el año que se llama el año del desastre, porque es cuando España pierde las últimas colonias de ultramar, Filipinas, Puerto Rico y Cuba, en una guerra con Estados Unidos. Un conflicto con Estados Unidos, además, que en la opinión pública, en los prolegómenos, se planteaba aquí en España como si, bueno, nosotros que somos los del Cid, los de Carlos V, los del imperio que nunca se pone el sol, a estos yanquis nos los vamos a merendar. Y luego, como fue exactamente lo contrario, que la merienda fue con nosotros, pues se generó ese sentimiento, por un lado, de mucho pesar, pero al mismo tiempo de vamos a olvidarnos de aquellas glorias imperiales y vamos a crear un país nuevo, moderno, donde una España rica que coma, decía Joaquín Costa, uno de esos grandes regeneracionistas. Y en este sentido también, en un país que tenía todavía muchos rasgos de sociedades antiguas, en el sentido de que estas sociedades antiguas donde cuando venía un año donde no llovía como convenía, pues se pasaba hambre. Especialmente, también les pongo ahí unas cifras donde en 1900 teníamos que la agricultura, el 60% de la población se dedicaba a la agricultura. Por eso ahí está, dentro de estos regeneracionistas, especialmente Joaquín Costa, esa vinculación entre la política agraria y la política hidráulica, la política de agua, la política de construcción de pantanos y de canales de riego. Y al mismo tiempo un énfasis que pone muy fuerte en la intervención del Estado. Porque hasta entonces, digamos que la administración liberal de la época quería confiar en la iniciativa privada para solventar estas cuestiones. Pero la iniciativa privada se estaba probando insuficiente y es este impulso regeneracionista, no, es el Estado el que tiene que impulsar estas grandes obras de embalses y de canales. Y de ahí, uno de sus primeros efectos es el primer plan de canales y pantanos de España, que es el Plan Gasset, en 1902, y ahí, por ejemplo, ya estaba recogido el embalse de la Virga, en uno de los afluentes aquí, que ya es digamos, el precedente de lo que luego sería el embalse del Ebro. Y fruto de este regeneracionismo, de este elemento, de este movimiento, pues es también la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Muchas veces se pone en contraposición Joaquín Costa, el ideólogo, y Manuel Lorenzo Pardo, el hombre práctico, el ingeniero, el hombre práctico que puso sus postulados en marcha por medio de un organismo que fue la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pues este era el segundo elemento, y vamos con el tercero. El tercero, y pongo aquí una cosa que les sorprenderá, que es el bronce de Agón, una inscripción romana del siglo II en que se deja por escrito como las normas básicas de una comunidad de regantes, de una comunidad de usuarios. Y dirán, pues este hombre está loco porque ¿qué puede tener esto que ver con la Confederación del Ebro? Lo cierto es que este testimonio lo que nos indica es cómo a lo largo de los siglos
ha habido siempre una gestión colectiva de los usos del agua para regar. En esta época, y luego sobre todo cuando llegó la invasión musulmana, los árabes, hay muchas palabras que tienen que ver con el regadío, acequia, azuz, alfarda, que son términos árabes, que se creaban estos mecanismos de gestión colectiva, de construcción de acequias en común, de reparación, de cómo se repartían las cargas para luego repararla y limpiarla, de cómo se repartían los turnos de agua. Normas tradicionales, normas que iban creando este tipo de gestión colectiva, que cuando llegan las primeras leyes de agua en el siglo XIX, pues no se quitan. Esta gestión colectiva sigue existiendo y lo que pasa es que se articula dentro de las leyes, se homogeniza y sigue estando en ese sentido reflejada como esas comunidades de regantes existentes, a las que se obliga además, cuando es esta gestión colectiva hay que hacerla, a formarse, y que además se pueden agrupar entre sí para crear aprovechamientos más grandes, para hacer en particular regulaciones. Y esto mismo es lo que de alguna forma el Real Decreto en que se crea la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro en 1926 incorpora, dejando claro que se pueden crear estos sindicatos y que al mismo tiempo se pueden integrar en algo mucho más grande, se pueden aglutinar para conseguir objetivos todavía mayores. Y ahí está ese mecanismo de participación de todos los intereses que quiere ser la Confederación Hidrográfica del Ebro en sus inicios. Y por eso se llama así, por eso se llama confederación de los diferentes aprovechamientos de la cuenca, y sindical porque en ella se representaban los diferentes síndicos, representantes de esos diferentes intereses, sobre todo de los grandes regadíos. Esto también entraba en consonancia con unos procesos se alineaba, digamos, con lo que llamaban la representación corporativa, que era propia en aquella época de los regímenes autoritarios, como la Confederación se crea también en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Y por último, el cuarto o el tercero y medio es la autonomía. La Confederación se crea también como un organismo autónomo, con un régimen jurídico propio, con capacidad de obrar propia, dependiente del ministerio, pero con autonomía. Y hay de estos elementos que les he contado, hay muchos que perviven, o casi todos perviven de alguna forma. La cuenca hidrográfica, por supuesto, la unidad de cuenca es nuestra base principal, nuestra seña de identidad absoluta. Cuando en 1978 la Constitución establece que las cuencas donde el territorio es de más de una comunidad autónoma es gestionada por un organismo de cuenca y establece esa unidad de cuenca, ahí está previendo todavía ese elemento. El regeneracionismo no como tal, pero sí que esa intervención del Estado en las obras hidráulicas, en los canales, en los embalses, en su explotación, ahí está todavía, aunque ahora, como ha dicho Javier antes, haya mucho más elementos de protección del medio ambiente que son tarea principal ahora de la Confederación. La participación en su momento inicial fue grande, luego con la Segunda República bajó, con la dictadura de Franco desapareció, con la refundación de las confederaciones en 1985, con la democracia, pues volvió a emerger y ahora, como él decía, pues existe. O sea que de alguna forma también está ahí presente, y la autonomía, pues seguimos siendo un organismo autónomo, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, pero seguimos siendo, hasta en cierto modo, un organismo autónomo. Y después de esto, ya pasamos directamente al embalse del Ebro. Primero, ¿por qué? ¿Por qué se piensa en el embalse del Ebro? ¿Por qué se concibe la idea? Bueno, hemos visto antes, ya comentaba se ha hablado de estos grandes regadíos. Había ciertos regadíos en el Valle del Ebro, en el Ebro Medio,
el canal de Tauste, por ejemplo, que es del siglo XV, el canal imperial, que hablábamos que tiene inicios del siglo XVI, pero sobre todo desde finales del XVIII, el canal de Lodosa, que estaba en construcción, y otros muchos, que lo que les sucedía es que si el año era bueno y había abundantes nieves, pues bueno, podía haber caudales más o menos para ir tirando en verano. Pero cuando los años no eran tan buenos, pues faltaban caudales para regar y especialmente para conseguir producciones más altas y cambiar un poco los cultivos de los cereales a otros más intensivos y más productivos. Y entonces lo que plantea Lorenzo Pardo, y este escrito que está ahí, que no sé si lo pueden leer, de 1919 suyo, pues es lo que refleja, que en época de estiaje los pocos regadíos que hay en riojanos y navarros se consumen ya todo el agua y no llega especialmente al Canal Imperial de Aragón. El Canal Imperial de Aragón, que su junta de usuarios fue incluso quienes adelantaron el dinero para el primer proyecto del embalse del Ebro. En esa vinculación que, como decimos, había de esos aprovechamientos de gestión colectiva con esa visión de regulación más amplia. Y entonces surge el concepto de regularización estival del Ebro, que en definitiva es lograr que esos caudales que abundaban en invierno pudieran ser utilizados en verano. Y también lo del hiperembalse, en el sentido de ese gran embalse que hasta entonces no se había planteado, porque antes de plantearse el embalse del Ebro, los embalses que se construían eran de capacidades de decenas de hectómetros cúbicos, y el embalse del Ebro es un embalse que ya se plantea de 540 hectómetros cúbicos. Era una dimensión, una diferencia abismal para la época. Pero esto de la regularización estival del Ebro lo vamos a entender mejor con esta gráfica. Voy a intentar explicarla, y además llevándolo con el cursor, porque no se verán muy bien los números, pero lo que estamos aquí viendo son caudales medidos en una estación de aforos que está justo aguas abajo de la presa del embalse del Ebro. Y lo que estamos viendo es, bueno, en el eje de ordenadas son valores de caudal en metros cúbicos por segundo, cuánto agua pasa, y abajo estamos viendo los meses de un año, pero un año hidrológico empezando en octubre y acabando en septiembre. Y estamos viendo 2 años, uno en naranja, 1925-26, que es antes de la construcción del embalse, y después estamos viendo en azul 2015-2016, un año después de la construcción del embalse, bueno, un año muy reciente. Y lo que estamos viendo es en naranja, pues su régimen natural, cómo tiene cuando vienen lluvias, pues estos grandes picos, en los meses de, esto estamos viendo aquí diciembre, este gran pico de diciembre, por ejemplo, que hubo en ese año en particular, este otro gran pico en febrero. Ya. ¿No se ve el cursor en la pantalla? No sé si... Uy, va, cuidado. Que si lo apagas luego no hay quien lo encienda. No sé si... Bueno, de todas formas lo pueden seguir bien. Según lo voy explicando, lo pueden seguir bien. Bueno, pues luego y ven otro pico también en junio. Y en el otro año, en este más reciente, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo, bueno, quiero decir, vuelvo de nuevo al año naranja. Vemos que cuando llega el verano, los tres últimos meses, la parte más a la derecha de la pantalla, como el caudal baja muchísimo. Julio, agosto, septiembre, como el caudal baja muchísimo, de forma natural, pues había caudales muy bajos en verano en comparación con el resto del año. Y con la concepción del embalse del Ebro es para, digamos, darle un poco la vuelta a esto. El ejemplo que yo pongo es quizá el más exagerado para hacer este contraste, pero la idea que consigue es que haya más caudales en verano, como pueden ver a la derecha de la imagen, en la línea azul, para esos usos económicos del agua. En definitiva, es para lo que se construyen y todos los embalses, para almacenar el agua en invierno y usarla en verano. Y además con este concepto de hiperembalse para acumularlo en años húmedos para los años más secos.
Este es el inmenso valor con el que se concibió y el inmenso valor que sigue teniendo hoy en día. Si vamos un poco más a su historia, como decíamos al principio, hubo un proyecto de pantano de la Virga que también elaboró Lorenzo Pardo en la división hidráulica del Ebro, donde se encontraba trabajando, pero que ya vio que tenía dificultades geológicas y no respondía tampoco a los objetivos y se descarta. Y él propone este gran embalse del Ebro, y el proyecto que decíamos que es de 1916. Un proyecto que, como les decía, no existía en España ningún embalse de volumen igual o parecido. Los beneficios que se esperaban obtener también eran mayores que de ningún otro, pero también los perjuicios causados por la inundación de los terrenos, pueblos y vías de comunicación también eran excepcionales. Es decir, también era un pantano, un embalse, que ocupaba 6.250 hectáreas, ya conocen ustedes mejor que nadie su tremenda extensión, que inundaba 12 núcleos, 4 de forma completa, y los otros en distinto grado, algunas casas, pero otros más, y había que desalojar a 1.620 habitantes. Eso también era algo nuevo, digamos, excepcional para lo que hasta ahora se había sucedido. Después de estar elaborado el proyecto se difunde, genera dudas por todas estas cuestiones que les estoy diciendo. El informe del Consejo de Obras Públicas de 1921, que era como un consejo consultivo superior para evaluar este tipo de proyectos, lo aprueba, lo ve perfectamente, pero sí que Lorenzo Pardo había previsto una tipología de presa de materiales sueltos, con una pantalla impermeabilizante y escollera, y en cambio el informe del Consejo de Obras Públicas piensa que es mejor una presa de hormigón como la que ahora se puede ver construida, ¿no? Y también incide en los perjuicios que pueda tener y en que se dieran facultades amplias al Ministerio para compensar a los habitantes a los que afecte. Las obras se iniciaron en 1928, ya con el impulso también de la Confederación, que se creó en 1926. Como les decimos, se da la circunstancia de que el ingeniero proyectista Manuel Lorenzo Pardo, gran impulsor del embalse del Ebro, es también el gran artífice y gran impulsor y primer director de la Confederación del Ebro. Como uno de los grandes problemas del embalse que se generan es en la zona. Hay oposición, hay gente a favor, pero hay gente en contra, y realmente nos encontramos en una época en que la legislación que había de expropiación forzosa pues no estaba preparada para algo de estas dimensiones. No es hasta la ley de expropiación forzosa de 1954, cuando ya se establecen indemnizaciones por traslado, por pérdida de negocios, sino que entonces era todo mucho menor y estaba más al albur de lo que decidiera el gobierno del momento. Entonces surgen estas oposiciones, surge la creación de la Unión Campos-Reana, un movimiento de la zona, del valle, para luchar por esas justas compensaciones, y eso pone también en dificultades la obra. Con todo, en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de la Segunda República, el que también, por cierto, también es Lorenzo Pardo quien, llamado por la Segunda República para liderar este plan, lo dirige, pues también ahí aparece como una de las obras de carácter preferente. Durante 1931, durante la Segunda República, las obras se paralizan un poco, pero continúan. Es cierto que aquí, en este documento, que tampoco podrán leer bien, pero se habla de cómo se paralizan las obras de la presa porque hay una restricción de contratos con la empresa constructora, cómo hay algún problema también con las obras de reposición de las vías del tren y de carreteras. En definitiva, durante la Segunda República las obras continúan, pero a un ritmo bastante menor por diversos problemas. También tuvo efectos de
la conflictividad social de la época también tuvo efectos en la continuación de la obra. Y llegamos a una parte poco conocida, que quizá por eso también me ha gustado traerla aquí, que es lo que pasó en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, después del alzamiento del golpe de Estado del 18 de julio del 36, pues España se divide en dos zonas enfrentadas, y la cuenca del Ebro también se divide en dos zonas. El Frente de Aragón cortaba la cuenca del Ebro en dos, mitad occidental y mitad oriental. Se crean dos confederaciones, una con sede en Zaragoza y otra con sede en Monzón, una en cada bando. Pero aquí se da la particularidad de que las obras del embalse del Ebro pues quedan en zona republicana. Al principio hay unos días en que se paran las obras, pero luego, curiosamente, las obras continúan. Con dificultades, sí, porque bueno, se habla de muchos problemas, se habla de que se requisa material, de que los obreros son requeridos para trabajos de fortificaciones, que se trabaja poco. Hay también funcionarios que son destituidos por su no afinidad ideológica con la República, pero se continúa trabajando. Cuando el 16 de agosto del 37 cae Reynosa, cuando se activa el Frente del Norte y los nacionales o los sublevados toman Reynosa, fíjense que el 21 de agosto, ya desde la Confederación del Ebro, desde Zaragoza, la del bando sublevado, pues hay ya una visita de inspección a las obras, a ver cómo están las obras. Y bueno, el texto que recojo ahí, pues te dicen, pues mira, se han llevado muchos materiales, se han llevado a los laboratorios, se han llevado de los talleres, pero las obras están bien, las obras han continuado, las obras están bien. Y bueno, luego hay un documento que también les pongo ahí, es un documento, la verdad que es un poco triste, porque es una investigación que se hace a los trabajadores del embalse del Ebro, para ver qué postura habían tenido durante el tiempo de la República y con el movimiento nacional, etcétera, etcétera. Es triste porque, bueno, es un poco lo que les decía antes. A unos funcionarios les destituyó la República, luego les destituyó a los otros del otro bando y cosas peores que pasaron. Pero incluso en este periodo, en 1938, se hace el proyecto reformado con la presa de hormigón que finalmente se ejecuta. Es decir, que incluso durante la Guerra Civil hay actividad. Y luego ya llegamos a cuando acaba la guerra, tenemos el Plan General de Obras Públicas, que es del 39-40, en el que la situación después de la guerra era, bueno, estaba todo devastado, no había por dónde empezar. Y entonces este plan recoge el que ya había pensado la Segunda República. En esto no hay grandes cambios, pero sí que, claro, te dicen, vamos a hacer algo escalonado, vamos a coger lo más importante, lo más perentorio. ¿Y cuál es una de las obras que consideran más importante? El embalse del Ebro. Y en 1940 comienzan las obras de la presa. Esto lo que me permite también es remarcarles algo que a lo mejor ya han advertido, y es que, miren, en 1916, cuando se aprueba el primer proyecto del embalse del Ebro, el sistema que impera es el sistema liberal. El régimen político en España es el sistema liberal que nació de la restauración borbónica de 1874. Luego hemos visto que la Confederación y el inicio de las obras nacen con la dictadura de Primo de Rivera. Durante la República, con dificultades, pero las obras siguen. Con la Guerra Civil, los dos bandos las continúan también, con muchas dificultades, pero sigue habiendo personal en las obras. Y luego llega la dictadura de Franco y, de nuevo, apuesta por este embalse. Quiero con esto remarcar que no había en esto, con la divergencia ideológica que había en todo lo demás, o en muchas cosas, en lo de construir pantanos y construir regadíos y hacer nuevos regadíos, era algo que en la época se veía como fundamental y esencial para el desarrollo del país en todas las circunstancias. Bueno, les traigo aquí también los problemas
que hubo, hay un informe de 1942 de la empresa contratista de las obras que dicen, bueno, podremos cumplir los plazos, básicamente, si no hay problemas, siempre que subsistan las circunstancias actuales, que no haya escasez de personal y tampoco falte el cemento. Bueno, lo de la escasez de personal se puede vincular también con otro de los otros episodios tristes, y es el trabajo forzado de presos políticos en las obras, que aquello lo llamaban la tradición de penas por el trabajo, pero en bastantes obras hubo trabajo de este forzado en varias empresas, y aquí pues también lo hubo. Y luego lo del cemento. Aparte de la posguerra, luego es que hubo una política económica muy nefasta de la autarquía que generaba estos estrangulamientos, que hasta faltaba el cemento para las obras. Era algo que, bueno, que ahora podemos pensar en 100.000 cosas para que una obra no salga adelante, pero que falte el cemento, la verdad que parece sorprendente, pero eso sucedía. Pero aún así siguió siendo una obra muy importante para el poder político del momento, y al final no faltó el cemento. De tal forma que en 1947 terminan las obras de la presa, y son de las pocas presas que acaban en los años 40 en España. En 1949 es el primer verano en explotación, y en 1952, el 6 de agosto, es ya la inauguración oficial con Franco y bueno, toda la parafernalia. Y la foto última es del folleto que dieron en la inauguración. Y con esto yo acabo ajustándome al tiempo y dando las gracias. Ahora que Agustín nos cuente otro punto de vista, el punto de vista más ambiental, de cómo está el embalse del Ebro, y en fin, yo creo que va a ser muy interesante también lo que va a contar. Tienes media horita desde ahora. Gracias, Javier. Vamos a ver. Se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Voy a hablar de temas, aspectos medioambientales, y voy a intentar ser breve y divulgativo, porque hoy podemos ir un poco de hora, y además hoy es un día un poco especial para Cantabria, sobre todo para los aficionados al fútbol, que igual les entra un poco de prisa. Así que voy a ir pasando algunas diapositivas rápidas. Creo que si el cursor no se ve, no se ve. No sé, voy a ver cómo me organizo entonces. Vale, un breve recordatorio de inicio, que es el ciclo del agua y que es una cuenca hidrográfica. Sí, ya lo comentaba Rogelio. Todo el agua que cae dentro de unos límites, de unos confines, y de una forma u otra llega a un punto concreto, en este caso está representado un embalse, pero puede ser la desembocadura del Ebro. Todo ese agua, la que no se pierde o se utiliza por el camino, llega a ese punto, y eso determina la cuenca hidrográfica. El discurrir del agua en el gran ciclo hidrológico y dentro de una cuenca hidrográfica está representado aquí. A la izquierda, arriba, las aportaciones meteorológicas en forma de lluvia y nieve. Hay pérdidas por evapotranspiración de la vegetación, del suelo, tampoco está representado aquí, pero las propias masas de agua que tienen extensión. Luego hay infiltraciones a diferentes capas de suelo, incluso percolaciones al acuífero, y de una u otra forma ese agua retorna en diferentes puntos a lo largo de la cuenca hidrográfica a las masas de agua. La cuenca del Ebro es ya la extensión, pues bueno, ya conocemos que es de mayor extensión en la península ibérica, la más caudalosa de las grandes cuencas hidrográficas, porque los caudales de las pequeñas cuencas del norte del Cantábrico,
tienen más caudal sumado todo ello, pero bueno. Lo que sí es más importante para mí es que es una cuenca de transición, que se inicia en los límites de un cambio de región biogeográfica a otra, grandes regiones biogeográficas, del Atlántico al Mediterráneo. Esto es una peculiaridad que le da mucho valor y especialmente a esta zona. Ahí se amplía lo que es la cuenca del embalse del Ebro, que drena el embalse del Ebro, y dentro de la cuenca del Ebro pues es el origen, el nacimiento, y aquí pues los que sois del lugar tenéis y podéis disfrutar de la enorme diversidad natural que hay en estos parajes y la misma transición de una región biogeográfica a otra. Bueno, el embalse en sí no me quiero entretener con esto, ya se ha hablado de algunos de los usos actuales, para también no solo regadíos, hay un aprovechamiento hidroeléctrico. Lo que es importante es que desde hace ya unos cuantos años, desde el 2015, el agua del embalse se utiliza también para abastecer a Cantabria, aguas de abastecimiento a la Comunidad Autónoma de Cantabria, y hay en el propio embalse algunos usos recreativos, hay deportes acuáticos, baño, etcétera. Se conoce el tema del kitesurfing, todo esto. Hay usos ganaderos conexos en los pastos que circundan el embalse y una regulación de la que ya se ha hablado del propio río Ebro muy importante. El embalse es relativamente somero, tiene una profundidad máxima de 34 metros, la profundidad media son 8 metros, una extensión de 6.000 hectáreas, son 120 kilómetros en perímetro, para que os hagáis una idea de sus dimensiones. Bueno, esta es la misma cuenca hidrográfica que está aquí circundada por una línea discontinua en negro, delimita la cuenca hidrográfica del Ebro, pero lo que quiero representar aquí es que solo tiene dos puntos de evacuación en estos momentos. Uno principal, que es el grifo, que se representa es donde está la presa, es decir, todo el agua que discurre por esos confines, esos límites de la línea discontinua negra, pues acaba saliendo por ahí. Pero luego he representado también lo que sería la conexión hídrica externa, el trasvase a las cuencas de ida y vuelta, porque es un bitrasvase a las cuencas del Besaya y del Pas, en Cantabria. Bien, hay en la gestión de la calidad del agua y del estado ecológico se habla de masas de agua. Masas de agua pueden ser tramos fluviales o pueden ser el propio embalse. En este caso, en esta cuenca, pues hay 4 masas de agua, 3 de ellas son fluviales, el Íjar, el Ebro y el Nava, y una de ellas, que es de la que vamos a hablar más ahora, es el embalse. Los ríos, las masas de agua fluviales, que están ahí representados, pertenecen a una categoría, una tipología, que son ríos de montaña húmeda, calcárea, y veis que no sé si se aprecia, pues ese color en verde claro que tienen, pues es el que se puede apreciar en las montañas en las zonas montañosas de Álava, en el Prepirineo y luego también en la zona de La Rioja. El embalse está catalogado como, esto de monomíctico, de estos términos, yo creo que hablaré de ello luego, es que si se mezcla verticalmente o no, una sola vez al año. Es un embalse dentro de las categorías que se establecen para los embalses, es calcáreo, en vez de silicio, pertenece a una zona húmeda y que tiene unas precipitaciones y una humedad notables y una temperatura baja, menos de 15 grados por término medio. Es un embalse de cabecera. Bien, el régimen es hidrológico pluvial con influencia nival. Ahora hay nieve este año, pero otros hay menos. En fin, domina la lluvia sobre la nieve. Esto produce unos caudales relativamente regulares, pero hay pulsos asociados a eventos de lluvia que lo que hacen es conectar muy rápidamente los ríos con el embalse. Es decir, hay un tránsito rápido de materiales, de nutrientes, en cuanto se producen estas lluvias al embalse. El propio embalse es una zona protegida. En la cuenca del Ebro quiero recordar que hay 4
lugares de interés comunitario, que son figuras de protección de hábitats y especies a nivel europeo. Hay otras tantas cepas, que son zonas de especial protección para las aves, y el propio embalse del Ebro es uno de estos lugares protegidos. Está incluido en la lista de zonas sensibles por riesgo de eutrofización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una normativa que designa las masas de agua que están en riesgo de eutrofización como zonas sensibles. Y eso obliga a tomar una serie de medidas, a hacer seguimientos, a hacer estudios específicos y a proteger y revertir el problema. Esta es una de ellas. Bueno, voy a intentar ser un poco didáctico y explicaros rápidamente lo que es el proceso de eutrofización de un embalse. Aparte de las aportaciones de nutrientes que siempre se producen de forma natural, que son moderadas, en las cuencas hidrográficas y en esta en concreto, pues hay aportes por vertidos de aguas residuales urbanas que pueden estar vehiculadas por o pasar por una estación depuradora, como es el caso de la izquierda, o ir incluso en peores condiciones directamente a los cauces o al embalse. Pero también hay unas aportaciones de nutrientes excedentarios de la actividad agropecuaria, actividad ganadera, que llegan, que de una forma u otra pueden acabar llegando a los cauces o al embalse, una vez más. Insisto que puede ser directo o indirectamente. Aquí se representa cómo pueden estos nutrientes excedentarios percolan hacia el agua subterránea y viajan por diferentes capas, pueden salir directamente o indirectamente, igual que decíamos con el caso del agua, siempre una fracción, por supuesto, acabar en la masa, en el embalse en este caso. Y en el embalse, como el agua está retenida, aumentan su concentración, incrementa su concentración por el hecho de que el agua está remansada, que es lo que llamamos un sistema léntico. Bien, pues si además tenemos en cuenta que las temperaturas del agua están subiendo, todo esto está estimulando el crecimiento del fitoplancton. El fitoplancton se alimenta de estos nutrientes disueltos, crece y puede, en determinadas condiciones, desarrollar crecimientos masivos, proliferaciones que llamamos blooms, proliferaciones masivas de algas. En determinadas condiciones, además, parte de este fitoplancton puede estar protagonizado por cianobacterias que tienen un potencial tóxico y además pueden ser muy dañinas y muy tóxicas. Cianobacterias es, luego pongo alguna imagen más. Es un organismo curioso, pues es fitoplancton, pero también son bacterias. De hecho, son las responsables de que haya oxígeno en la atmósfera terrestre. Pero bueno, eso es una faceta que ahora no nos interesa. O sí, porque si no, no podría estar hablando. Bueno, el fitoplancton, como todo bicho viviente, va muriendo, va sedimentando, va pasando a capas inferiores, además ensombrece el agua, y eso lo que produce es una actividad, o alimenta una actividad de bacterias aerobias, que comen ese fitoplancton muerto. Pero al comerlo, lo que hacen es consumir oxígeno. Consumen oxígeno del agua hasta tal punto que pueden producir, en determinadas condiciones siempre, pueden producir lo que llamamos una depresión, un déficit de oxígeno disuelto, que al resto de organismos pues les hace mucha pupa. Pero además hay bacterias, cuando el oxígeno ya no existe o se ha agotado, son condiciones anaerobias, hay bacterias que lo que hacen es incrementar su actividad y producen gases como el metano, que os sonará mucho por su capacidad de gas de efecto invernadero, pero aquí represento el ácido sulfídrico, que es un gas que da ese típico olor a huevos podridos, que todos habréis experimentado alguna vez, y que es tóxico. También en estas condiciones el fósforo que está en los sedimentos se facilita su recirculación por procesos químicos con anillos de oxígeno, es decir, el fósforo va otra vez para arriba, a disposición del fitoplancton, un bucle de retroalimentación positiva.
Todo esto lo que hace además, aparte de todo lo demás, que no es poco, es favorecer la colonización por especies oportunistas, que suelen ser especies exóticas invasoras, de las que hablaremos después. Bueno, en definitiva, la eutrofización es un proceso que es como afecta todo el metabolismo de la masa de agua. Es como si fuera un organismo enfermo. Es como un proceso de, digamos, está engordando. El ecosistema está engordando. Un síndrome puede ser equivalente a un síndrome de resistencia a la insulina en humanos o una diabetes. Aquí, pues imágenes llamativas que afortunadamente no son, porque no pueden ser ninguna, del embalse del Ebro, de casos extremos de estas proliferaciones de cianobacterias tóxicas, y estos son algunos de los protagonistas, imágenes microscópicas. Bien, voy muy rápidamente sobre esto porque son cosas un poco más teóricas, pero solo para que sepáis que los embalses no son homogéneos, no es un lago homogéneo, sino que hay mucha diferencia entre la cola y la cabecera donde está la presa. Es un gradiente, la zona trasera es más parecida a un río, la zona de cabecera más parecida a un lago, y esto afecta a muchos procesos. También hay diferencias entre las zonas someras de ribera y las zonas más profundas, sobre todo porque en las zonas someras llega la luz al fondo si hay suficiente transparencia, y entonces crece vegetación acuática sumergida, que compite con el fitoplancton, come nutrientes, pero no genera los problemas que genera el fitoplancton. Bueno, esto se traduce en cosas que tienen variabilidad en el espacio, es decir, aquí en colores más cálidos se representa la concentración de clorofila A, que es un indicador de la biomasa de fitoplancton, que se utiliza mucho, un marcador. Y esto está sacado de una tesis doctoral del IFCA, en el embalse del Val, que aquí hay un representante precisamente del IFCA que estuvo en la dirección de esa tesis. Son imágenes de satélite en las que se ve que va evolucionando desde no sé si se ve bien, esto es el mes de junio, va avanzando a julio y se van creciendo en la zona de cola el fitoplancton, la clorofila se va extendiendo todo el embalse, etcétera, va evolucionando algo el verano y luego vuelve a bajar en otoño. Un embalse no es siempre igual. ¿Por qué? Sobre esto es importante. Una variación en vertical. La variación en vertical. En el embalse del Ebro, la zona más profunda, se puede dar una estratificación térmica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el embalse, por efecto del viento y por temperaturas bajas, está mezclado normalmente en invierno verticalmente, ¿de acuerdo? Se ve en el cajetín que pone primavera, pero a lo largo de la primavera y al principio de verano, esas capas superiores se van calentando, se mantienen frías las de abajo, entonces llega un momento que por diferencia de densidad no se mezclan. Eso impone una barrera que se llama termoclina, que está en una banda negra ahí en verano, que hace que no haya circulación de solutos, de componentes, de gases. Bueno, gases puede haber más entre la parte superior e inferior del embalse. Hay un aislamiento, por eso se produce este agotamiento de oxígeno aquí abajo, procesos muy importantes. Esta ya me la salto porque ya es la influencia que puede tener el viento, pero sí que, y aquí, pues para dar una idea de la complejidad que supone todo esto, es para entenderlo y para reproducirlo, pues hay que llegar a hacer simulaciones físicas del embalse. Este es un ejemplo de ese trabajo que se hizo. Se va reproduciendo cómo evoluciona el gráfico de arriba desde la zona del río a la zona de la presa, cómo va evolucionando la temperatura, cómo se van calentando las capas de arriba, se mantienen frías las de abajo, y cómo el agua que entra, que pone ahí agua del río, que entra por la zona de cola, va evolucionando, va avanzando, pero hay un trasvase que entra por esta zona intermedia, lo vuelvo a poner, que es el gráfico inferior. Ese trasvase lateral se va extendiendo, entra en el embalse, cerca de la presa, se va extendiendo hacia la presa y hacia atrás. Todo esto es muy complejo. Es solo para dar una idea de complejidad, de cosas, de lo que hay que hacer para intentar entender y gestionar todas estas cuestiones. Pero volvamos al embalse del Ebro. El embalse del Ebro en particular es muy diferente a a los esquemas que he venido poniendo. De acuerdo, aquí veis que la parte de río, transición río a presa, me voy a tener que levantar porque es que sin el cursor.
tengo los cables. Cuidado con los cables. La transición desde Reynosa, donde empieza el embalse, a la presa, es más o menos como he ido contando. Incluso en estas líneas continuas, esta parte del embalse y alrededor de la península de la Lastra puede llegar a parecerse. Aquí hay una zona de transición. Pero ¿qué ocurre con esto? Con esta zona. Esto, que es como un lóbulo lateral ahí oriental del embalse, aquí no hay casi profundidad. Entonces, al no haber casi profundidad y estar muy expuesta al viento, aquí nunca hay problemas con el oxígeno. Esta zona, de hecho, está salvando al embalse en muchas ocasiones críticas, porque es como, bueno, aquí hay una chimenea, pues es como el atizador de las chimeneas. Esto puede estar metiendo oxígeno al resto del embalse, soplando. Bueno, un caso curioso, gracias. Ya estás libre. Ya estoy libre, puedo levantar. Es que sin el cursor cuesta un poco más. El embalse es un ecosistema. Ya lo habéis podido ver en lo que he puesto hasta ahora, pero un ecosistema no es un depósito de agua al que se van echando cosas y se va utilizando el agua según se necesite. Pasan cosas y se desarrollan cadenas tróficas de cierta entidad en muchos casos. Todo empieza en el fitoplancton, ya hemos hablado de ello. Los nutrientes que alimentan al fitoplancton es el componente central de la cadena de la red trófica. Bien, hay vida visible, pero también hay vida invisible, el propio fitoplancton, a no ser que haga proliferaciones. Y luego, esto yo ya no sé si se va a ver, pero aquí se representan distintos tipos de organismos que hay en el agua. Algunos de ellos comen, se alimentan del fitoplancton, otros, esto es lo que se llama zooplancton, son bichitos pequeños que tampoco son visibles a simple vista, con una lupa ya así, empiezan a serlo, y se van comiendo unos a otros. Es una red trófica que llamamos. En la cúspide hay aves ictívoras como la garza, pero también hay la cúspide suprema en esto, que suele ser que es el ser humano. Los peces, he ampliado aquí un poco porque represento los peces que hay que tenemos documentados desde el último estudio que se hizo en 2009, creo, que habitan en el embalse del Ebro. Están aquí representados. La trucha, a la izquierda trucha, barbo y madrilla, forman una red trófica entre ellos, o pueden hacerlo, y son autóctonas, son de aquí. A la derecha represento otros que también están en el embalse del Ebro, pero que no son de aquí. Y está el black bass, que es un depredador, que viene de Norteamérica. Está la carpa común, que la conocéis todos, que es un omnívoro. Y hasta, bueno, esto no es un pez, pero representa el cangrejo señal, que también hay. Como he hablado de los nutrientes, del fitoplancton como parte central, pero la causa, el origen de este tipo de problemas está en las aportaciones de nutrientes, en las excesivas. Los nutrientes pueden, hablamos de varios, los macronutrientes principales son nitrógeno, fósforo, carbono, sobra, nitrógeno en estos casos también. El fósforo es el que menos disponible suele estar y es el que puede limitar en determinadas condiciones el crecimiento del fitoplancton. Y queremos que así sea, queremos que haya menos fósforo para que el fitoplancton no crezca. Para que os hagáis una idea de las magnitudes de esto, para tener una concentración de 10 miligramos de metro cúbico de fósforo, que es una concentración por debajo de la cual, mejor dicho, el fitoplancton ya empieza a tener dificultades para crecer. Por eso he puesto esa cantidad como ilustrativa. Esa cantidad supone, en una piscina olímpica, supone 25 gramos de fósforo, que son 2 cucharadas soperas, para que os hagáis una idea de fósforo. Una piscina olímpica. El embalse del Ebro tiene 267 hectómetros cúbicos, es un volumen medio, no es la capacidad, pero el volumen medio he puesto. Son más de 100.000 piscinas olímpicas. Diréis, pues ¿cuánto fósforo hace falta para llegar a tener 10 miligramos de metro cúbico? Bueno, pues ahí a la derecha os pongo cantidades de generadores de fósforo. Son 3.500, 4.000 habitantes equivalentes. Se dice equivalentes porque no solo es lo que produce fisiológicamente el ser humano, sino toda su actividad asociada. Y esos son 300 vacas. O sea, en un año, 3.500, 4.000 habitantes, 300 vacas producen. No estoy diciendo que ese fósforo llegue al embalse, producen, para que os hagáis una idea de la magnitud. Esa cantidad, que son como 7 toneladas de fósforo. ¿Qué ocurre?
que hacemos cosas, se hacen cosas, se depura el agua. Las vacas no están haciendo todas sus cosas permanentemente metidas en el agua, ni va directamente todo al agua. Entonces vamos a aplicar un factor de corrección, es decir, aquí representamos lo que podría ser la depuradora de Reynosa, de agua residual de Reynosa, con una capacidad para 21.000 habitantes equivalentes y tiene un rendimiento de aproximadamente medio para eliminar el fósforo en el tratamiento del 60%, retira el 60% del fósforo. Asumiendo eso, aún así saldrían 6 toneladas al año de fósforo de la depuradora al cauce. Eso es 2,3 veces por encima de lo que decíamos de ese límite de 10 miligramos metro cúbico, asumiendo que el embalse, que el agua está en el embalse por término medio un año, reside en el embalse un año. Es algo más en realidad, con lo cual empeora todavía la cosa. En cuanto a la ganadería, pues la ganadería también tiene su potencial, y aquí solamente he tenido en cuenta, bueno, esto es un estudio del año 2008, no están actualizados estos datos, es posible que haya ido a menos, pero no, bueno, es solo para hacernos una idea de la magnitud. En la zona de Campo de Yuso estaban censadas unas 5.000 vacas, esos son 25.000 habitantes equivalentes si asumimos que más de la mitad de lo que producen no llega al agua. Solo en esa zona de Campo de Yuso. Bueno, pues estos son, todas estas son razones más que suficientes para considerar, para designar el embalse del Ebro como zona sensible y obligar a hacer estudios adicionales y a tomar medidas, que luego hablamos de ellas rápidamente. Aquí pensaba pasar rápidamente porque si no, no llego al final. Es en los últimos 35 años cómo ha evolucionado en la línea azul el volumen del embalse y se ven, y luego en la naranja pues las entradas de agua al embalse totales, anuales, cada punto es un año, y luego marcado en rojo pues están los eventos hidrológicos extremos. Ha habido los momentos que ha habido inundaciones a lo largo de esta serie de años. Lo que es también interesante ver en esta gráfica, paso rápidamente, es comparando lo que sale de agua con lo que entra de agua. Lo que sale al año es la línea naranja, lo que entra es la línea azul. Vemos que hay una serie de años que están en color naranja en los que el embalse es donante, sale más de lo que entra, es déficit, y otros en verde que es receptor y almacena agua. Al cabo de los años pues hay un equilibrio, hay un balance. A mí me interesa más ahora destacar esto, que es cómo a lo largo del año cómo evoluciona el nivel del embalse. Esto es un patrón medio, no es lo que ocurre todos los años, pero veis a la izquierda, incluso ya a la derecha, en el mes de diciembre, que el embalse se empieza a recuperar, empieza a subir el volumen, y que los mayores volúmenes se alcanzan en los meses últimos de primavera, principios de verano, y luego es cuando más uso se va dando al agua y menos aportaciones hay, y va bajando. Bien, ocurre que en toda esa parte de la primavera, en verde, e incluso la primera parte del verano, se reproducen las especies, no todas, pero muchas de las especies acuáticas. La trucha se salva porque se reproduce en invierno y sube por el río, y esto se la trae sin cuidado. Pero hay otras especies, también las especies invasoras, que aprovechan estos niveles para tener reproducciones exitosas. Lo que pasa que luego las que no pueden moverse, como el mejillón cebra, que hablamos luego de él, pues también sufren los descensos posteriores de nivel y que se quedan en seco y hay mortandades, ¿no? Bueno, esto rapidísimamente, esto es una escala que se utiliza para estadificar el grado trófico, el grado de eutrofización de las masas de agua. Hay dos marcadores principales, uno es el fósforo total, otro es la biomasa de fitoplancton, clorofila, y luego lo que representamos es en color azul, a la izquierda, los embalses que están FETEN, que son como lagos
de aguas transparentes y idílicos, y a la derecha representamos en rojo embalses que son, bueno, pues los que os he mostrado en las fotos anteriores, que no es el caso del Ebro, casos extremos, pero ya el nivel eutrófico que se marca en naranja ya no es bueno. Ahí ya se pueden producir proliferaciones de este tipo, de modo que hay que procurar no llegar a esto. ¿Qué ocurre en el embalse del Ebro? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, en los seguimientos que hay? Desde 1990 y algunos, aquí arriba a la izquierda, esta línea es el fósforo en el embalse, el fósforo total en el embalse. Va evolucionando, durante unos años hay una caída, en el año 2003-2004 parece que hay una discontinuidad y cae. Bien, bueno, la línea de puntos discontinua roja que hay arriba determina el paso al estado de eutrofia que decíamos antes que no convenía alcanzar. En clorofila A, biomasa de fitoplancton, aquí a la derecha, esa línea de eutrofia se alcanza antes. Y aquí está representado en barras, esos niveles tróficos que decimos, el estado trófico. Hay muchos años que están en amarillo. Dice, bueno, no está mal, porque los años naranjas son los que hay que evitar. Bueno, mesotrofia es un estado peligroso, ya de transición, en el que podemos estar cerca de niveles de riesgo. Y esto es la serie de datos. Ahí se ven los colores un poco diferentes. No vaya a ser que estés despistando. Completamente. No penséis que soy daltónico, pero es que yo lo estoy viendo como os lo digo, pero aquí las líneas marrones son amarillas. Entonces la roja es naranja. Y estas son naranjas. El anterior se veía bien, no me he fijado. Sí, del estado trófico. está saliendo esta paleta de colores. Y aquí ocurre lo mismo. Esto es otra forma de valorar el estado del embalse, que se llama potencial ecológico según la Directiva Marco del Agua, y es una forma de decir, oye, el embalse funciona tan bien como debería, como cabe esperar, sabiendo que tiene esta tipología y asumiendo que es una masa de agua artificial, que impide, por su propia definición, que se comporte como ríos o lagos naturales. Es inherente a ellos. Bueno, en cualquier caso, aquí en amarillo ya verás, en amarillo son estas marroncitas aquí, y las verdes están bien. Y luego hay una, El año 2017. que es malo, que es el año 2017. ¿Vale? Deficientes son estas. De modo que tampoco está la cosa para tirar cohetes, porque deficiente ya es incluso, no, perdón, lo he dicho mal, moderado son estas. Moderado. ¿De acuerdo? Malo no hay. El que he dicho que es malo es deficiente. Moderado ya vamos mal, porque estamos incumpliendo la Directiva Marco del Agua. Ya el estado es peor que bueno, ¿no? Que es la mayoría de los años. Voy a cambiar de tercio, ya paso del tema de eutrofización a especies invasoras. No sé cómo voy a Has decir. llegado al final de tu tiempo. Mira cómo terminas dignamente. Bueno, pues estas son ya lo hemos mencionado, especies invasoras. Quería resaltar cómo evolucionó la invasión del mejillón cebra en el embalse del Ebro. Parece que hay indicios de que hay adultos, indicios claros últimamente, pero empezó en el año 2001 en el embalse de Ribarroja y ha ido remontando por el río, remontando entre comillas, hasta el embalse del Ebro. Este es el aspecto que tiene, por ejemplo, el embalse de Sobrón, que está invadido desde hace muchos años y se vació en el 2015 como problemas que produce estas invasiones, que no son solo de tipo ecológico, sino también en las conducciones de agua, y tipos socioeconómicos son importantes. Esto ya lo voy a pasar rápido porque es un poco más de lo mismo. Luego también está la almeja asiática, que esta sí que invadió el embalse del Ebro antes de que apareciera más abajo en el Sobrón. Y bueno, pues una cosa un poco más llamativa. Si bajamos el nivel del embalse, hay eutrofización, el embalse engorda, los peces engorda, todo crece, y resulta que hay épocas de sequía en las que baja el nivel del agua, que es esta línea gris, ¿se ve gris ahora? Sí.
Esta línea gris de aquí es el nivel del agua en este ejemplo que pongo, que va bajando y hay años que va más abajo de esta línea amarilla. Esta línea amarilla determina el momento en el que los peces, esa biomasa de peces que hay en el embalse puede empezar a sufrir estrés y se va aumentando, a medida que se va hacia abajo, se va aumentando el riesgo de mortandades masivas que se desencadenan normalmente cuando ya se baja del nivel del umbral de riesgo crítico, que es la línea roja de abajo. Roja, sí. Esto es un ejemplo real ya de un embalse que desde el año 1998, es la serie esta, a la izquierda, se ve que hay unos años, 2002-2003, que se vacía casi el embalse o baja muchísimo sus niveles. Pasan estas líneas, pasa esta línea roja y ocurren cosas así. Estas fotos son de aquella época, mortandades masivas. Pero esto es otro embalse. Esto es otro embalse. No estoy hablando del embalse del Ebro. Y espero que ni ahora ni en el futuro. En relación a esto. Bueno, en estos casos lo que os quería contar un poco, lo que se puede hacer es retirar biomasa excedentaria, biomasa de peces excedentaria, para que podamos bajar más el nivel del agua en épocas críticas de sequía sin tener este tipo de problemas. Y pues esto es un poco toda la logística que conlleva, las técnicas que se utilizan de arrastre, que hay que pescar muchas veces por la noche, y esto es una captura de un lance de arrastre en un embalse para extraer biomasa, sobre todo de carpas, carpines, y electropesca desde embarcación. Aquí veis pues los operarios. Esto es una técnica que se utiliza para muestrear también, pero para extraer peces. No lo voy a contar. La propia barca completa el campo eléctrico con el agua y atrae a los peces, que los narcotiza. Y nos encontramos con cosas como esta, en algunos casos. Esto es un siluro, que ya lo conoceréis todos, y aquí creo que aquí en la sala hay gente que lo pescó, este en concreto. ¿Qué pasa en el embalse del Ebro? Pues en el embalse del Ebro, el último censo que hay es del año 2009 y había 620 toneladas de peces. Pero esos peces se distribuyen, la heterogeneidad es mínima, se distribuyen entre la carpa, que es la mayor parte, trucha, que es una cosa llamativa, que casi el 20% de la biomasa de peces del embalse sea trucha, el año 2009, y madrilla. Hay otros aliens por aquí abajo en menor proporción. Bueno, pues lo que hacemos es este es el tipo de cosas que se propone y que la propia Confederación está proponiendo hacer. Algunas de ellas va a ejecutar este año en el embalse del Ebro, y espero tener la ocasión de contaros resultados, pero se aplican técnicas muy variadas para conocer todos estos aspectos de tanto de prevención como de biomasa de peces en los embalses. Por comentar de pasada, también se hacen cosas correctoras. Primero hay que hacer este tipo de estudios, necesita mucha información, pero una vez ejecutados se pueden diseñar y optimizar las inversiones públicas para adoptar medidas correctoras que vayan más allá de las que todos estamos pensando, que es hay que depurar más el agua, hay que sumar tratamientos terciarios a los tratamientos secundarios que ya existen para retirar fósforo de forma específica. Todo eso hay que hacerlo, es caro, pero hay también otras medidas complementarias de tratamientos blandos que se llaman, como estos humedales controlados, que en determinados puntos estratégicos pueden funcionar muy bien y son 10 veces más económicos y con menos mantenimiento que las soluciones de infraestructuras de depuración más convencionales. Esto es una representación ya más naturalizada en una zona más amplia. Esto ya son curiosidades, como estoy fuera de tiempo, solamente quería que tuvierais una idea un poco del tipo de por dónde van las tendencias en esto a lo que nos dedicamos en la ecología acuática. Esto es ADN ambiental, ya no hace falta ver a los bichos, cogerlos, pescarlos, podemos tomar una muestra de agua, hacer unas PCRs, que eso sí os sonarán, lo voy a decir así, de la COVID, porque es la misma técnica, y ver, amplificar y ver qué especies hay. Hay también sistemas de monitorización. Se necesita tener muchos datos para entender todo esto, cómo funcionan estos sistemas. Y para eso pues hay nuevas tecnologías, plataformas de monitorización remota que toman datos en la columna de agua de todas estas cosas de las que hemos hablado, algoritmos que los procesan, modelos de simulación que se engarzan y
son al final sistemas para ayudar a la gestión. ¿Y qué es ayudar a la gestión? Es que den con la forma de cumplir los objetivos medioambientales, reduciendo o optimizando, mejor dicho, optimizando las inversiones. Para eso se necesita toda esta información, porque si no se dan muchos palos de ciego. Bueno, el gran reto, entonces, es gestionar el sistema cuenca-embalse. Esto no es cosa solo de Confederación, pero me recordaba también Javier acertadamente que concita el interés y la ayuda de todos en la medida en que cada uno tenga una cierta responsabilidad en cómo opera en pequeñas localidades, incluso con estas fuentes generadoras de nutrientes excesivos. Entonces, gestionar el sistema cuenca-embalse, que es de lo que estamos hablando aquí, es reducir riesgos y consecuencias de eventos extremos y de seguridad, no solo sequías, inundaciones, sino también estas mortandades y estas proliferaciones de cosas tóxicas, garantizar los usos del agua, manteniendo una calidad ecológica y optimizando la inversión pública. Esto requiere un conocimiento multidisciplinar y herramientas avanzadas para tomar decisiones. También una comunicación abierta, bueno, pues hoy es un ejemplo de esto, entre diferentes sectores de población implicados, y actualización permanente de la información, lo que eso permite una gestión adaptativa en un mundo cambiante. El incidir otra vez en la importancia del concepto de gestión de cuenca hidrográfica, que gestiona las confederaciones hidrográficas en todos, no solo es desde el punto de vista que de la charla de Rogelio, que me ha dado muchísima información que desconocía, además del histórico de vamos a dominar el agua y vamos a ver qué hacemos con el agua, sino si son ecosistemas y tenemos que mantener una calidad o devolver una calidad, mantener un estado ecológico normativo y unos objetivos medioambientales, tenemos que seguir gestionándolo a nivel de cuenca. No podemos actuar de forma tan fraccionada y parcial como haya determinados ámbitos alcanzan, quiero decir, ámbitos municipales y autonómicos no pueden alcanzar a gestionar esto, simplemente por definición de límites administrativos y funcionales. Entonces, este concepto sigue siendo plenamente vigente, se celebra sus 100 años, en su momento fue pionero, hace 100 años fue pionero y se ha universalizado, de hecho, que empezó aquí, y sigue siendo más vigente que nunca. Entonces no podríamos alcanzar estos objetivos altamente interdependientes sin dotar de recursos a estos servicios públicos que están centrados en la prevención. Hay que optimizar inversiones para la protección y restauración. Y quiero recordar aquí que el tema de, bueno, una pequeña reflexión, el tema de la prevención es muy poco rentable, es muy poco vistoso. Lo que se evita no se ve, y lo que no se ve puede que no se valore lo suficiente. Sin embargo, lo que se ve sí nos hace, de repente nos revive todo aquello que hemos dejado de hacer o hemos hecho mal, aunque nos suele durar poco en la memoria colectiva también, es verdad, pero esto hay que tener en cuenta que los ecosistemas, los sistemas naturales, la naturaleza se destruye con muy poco tiempo. Se puede destruir en poco tiempo, pero que restaurarla y recuperarla lleva muchísimos años. Esto ocurre no solo en esto, pero es de lo que estoy hablando. Muchas gracias. Y siento haberme enrollado más.